de 3 metros para todos los casos, así sea una losa de cimentación. Entonces, estos aspectos de exploración está dado en la norma de 0,50. Con mayor razón el caso de cimentaciones profundas, por ejemplo, donde tengo la profundidad. Esto puede ser, por ejemplo, una cámara de bombeo instalada cerca a la playa. No, es un caso que se da para los ingenieros especialistas. Entonces tengo una altura predeterminada, tengo un apoyo, la continuidad de los pilotes, mi profundidad de desplante. Y después de la profundidad de desplante tengo una profundidad Z. La profundidad Z, que puede estar en función del ancho de los pilotes, del ancho del grupo de pilotes, o no menos de 3 metros. Cuando estamos haciendo la suma, entonces, en estos casos, mi profundidad de exploración de suelos blandos debe ser mucho mayor, a pesar de la profundidad de apoyo que pueda tener ya la estructura. Entonces, nos va dando luces o nos va dando criterio para hacer esa exploración. No todos los suelos son tan beneficiosos como el que estamos observando, pero aún así es cuestión de tiempo para poder evaluar, digamos, la resistencia o la estabilidad del material. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en situaciones en las cuales el suelo es más deleznable? Si el ingeniero va al campo, inmediatamente se va a dar cuenta que el suelo es deleznable y tiene que tomarlo en cuenta cuando haga sus recomendaciones en los estudios, ¿no? Entonces hay que realizar un trabajo de protección del personal que está haciendo la excavación, o sea, hay que entibar. Hay muchos casos que figuran en los estudios, la fotografía en la cual la entibó para hacer la calicata, y en sus recomendaciones no pone la protección o el apuntalamiento o el entibamiento durante el proceso de excavación, no lo pone. Si él ya se había dado cuenta, él ya sabía que estaba sucediendo eso. Entonces eso simplemente nos indica que hay una maquinaria de producción de estudios de suelos, ¿no? En los trabajos, yo recuerdo en los trabajos que se hacían en INFES, el objetivo en un determinado momento de una tesis era recopilar los parámetros de resistencia de los suelos de Lima para tratar de zonificar, agruparlos y encontrar los factores de corrección o los coeficientes de minoración de parámetros de resistencia. Pero dentro de ellos, en el avance, nos tuvimos que detener porque no encontrábamos coherencia en la información con respecto al estudio. Y no sabíamos de dónde habían salido algunos de esos parámetros. O sea, aparecían de pronto en el estudio. Y la capacidad con la cual concluían también aparecía de pronto. O sea, decía, y por lo tanto, la capacidad de carga es 1.5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces ya eso nos dio un poco de duda y teníamos que ir a búsqueda de otro tipo de información para ello, ¿no? Entonces, habían estos casos, porque ahí vimos fotografías que se estaban entibando y que las conclusiones no recomendaban el entibamiento. O sea, ya había un riesgo de derrumbe en esa zona. Luego del trabajo de campo, que tiene que ver mucho esta parte de la mecánica de suelo, es ir al laboratorio. Ir al laboratorio, ¿qué hace? La mayoría de los ingenieros deben establecer el grupo de ensayos que deben ejecutar. Sin embargo, se basan en los términos de referencia. Y si los términos de referencia le dice hacer tal número de límite líquido, tal número de límite plástico, tal número, hacen todo, pero sin ningún criterio. Y yo les comento esto porque, como en la presentación, como se dijo, yo he estado 17 años en el laboratorio de mecánica de suelo y llegan ingenieros que tienen el trabajo, el proyecto, con una bolsita en la mano, llegan y dicen, quiero que me haga corte directo. Ese es el mejor de los casos. El peor es, digo, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y se esperanza que el laboratorio le diga, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a construir? ¿Qué cosa es? Y viene el problema, porque no saben ni siquiera qué es lo que van a hacer. Traen una muestra alterada. ¿Qué se acostumbra? Bueno, puede ser un corte directo, un triaxial. Bueno, eso hágame, un corte directo. Muy bien, pero esto está ya alterado. ¿Con qué densidad quiere hacer el ensayo? No lo sé, pero ¿qué es lo que acostumbra? Bueno, puede variar de tal valor a tal valor. Bueno, póngame un promedio.
allí nomás uno se da cuenta que el ingeniero que tiene el trabajo y la responsabilidad de hacer un estudio de suelo no está enterado ni siquiera de lo que debe hacer, ni de la responsabilidad que tiene hacer un estudio de suelos. Pues menos va a recomendarle que tengan cuidado con los derrumbes. ¿Qué le va a recomendar si no sabe ni hacia dónde va? Es un problema latente, es un problema que a veces nos causa un poco de risa, pero es una realidad comprobada, se lo digo porque he estado en el laboratorio. Entonces, de la gama que menciona la norma 050 hay que saber elegir qué es lo que necesito. Y entre los ensayos que hubo, clasificación. ¿Por qué la clasificación? Porque sí existen manuales, libros, papers, me ayuda mucho. Puedo predimensionar, puedo prediseñar, me ayuda muchísimo. Y lo que estamos viendo acá son ensayos de resistencia al esfuerzo cortante, dentro de los cuales los triaxiales y corte directo son de mediano a muy rigurosos para hacer el ensayo. El ensayo de compresión simple, que ustedes conocen, es un ensayo muy rápido. Yo tallo un cilindro de suelo y del momento que puedo tallarlo es porque puede autosostenerse. Si se puede autosostener es porque tiene cohesión. Y si tiene cohesión es arcilloso. Entonces, compresión simple para un ensayo rápido, puedo hacerlo cuando el suelo es arcilloso. Cuando no lo puedo cortar, porque ya tiene cierta granulación y se desmoronan las paredes, es porque se va haciendo friccionante, tiene poca cohesión, necesito ser confinado. El ensayo que me permite el confinamiento es el corte directo. Entonces, si el suelo es limoso o arena muy fina con algo de limos, debo solicitar al laboratorio corte directo. Entonces, ese es el proceso de poder identificar y qué saber pedir. En el ensayo triaxial, permite modelar mucho mejor el espécimen. Es un cilindro en el cual tiene un esfuerzo de confinamiento, ¿no?, el sigma 3, que es distinto a 0. ¿Y por qué me permite modelarlo mejor? Porque cuando ustedes tomaron la muestra del lugar, estaba a una cierta profundidad, el suelo tenía confinamiento lateral. Y por lo tanto, cuando lo lleve al laboratorio, debo darle esas dimensiones, esos valores de confinamiento. Eso es pedir con coherencia un ensayo triaxial. Aún así, todavía faltaría algunos aspectos más, porque ese es el esfuerzo horizontal. Y el esfuerzo horizontal es uno de los más complicados de poder determinar. El esfuerzo vertical sí lo determinamos, cálculo de esfuerzos efectivos, pesos unitarios por las alturas, gamma por h en sumatoria hasta que llego al punto de análisis. Entonces, el esfuerzo vertical es toda la suma de la columna que tiene por encima. Pero ¿cuánto es el esfuerzo lateral? Y ese es el que yo necesito para calcular los empujes, no los esfuerzos verticales. Que me ayude de ellos para poderlos calcular, sí, como vamos a ver más adelante. Entonces, en esa ruta, por ejemplo, en esa ruta se van generando ciertos vacíos, pero que lo más importante es reconocer que lo que el ingeniero debe hacer es contrastar la realidad con el laboratorio. Si yo quiero solicitar un ensayo, tiene que ser aquel que pueda reproducir lo mejor posible lo que sucede en el campo. Si yo no conozco el ensayo y de pronto no aplica al lugar que estoy tratando de ensayar, es porque estoy actuando de una manera automática, no estoy pensando. Entonces, de esta gama de ensayos, yo tengo que elegir cuáles son los más importantes para poder ensayar. Lo más conveniente, a nivel, digamos, de toda la mayoría de suelos que tenemos, en menor tiempo de realización y en un precio módico, es el corte directo. Entonces, ante la duda, hagan corte directo. Si la obra es de gran envergadura, soliciten mejor un ensayo triaxial. Si quieren ustedes prediseñar nada más, con fines de comprobar a futuro, pueden pedir compresión simple. Si no, no lo pidan. Porque compresión simple no tiene confinamiento lateral. Entonces, cada vez que se aplasta, se deforma. El suelo no resiste nada. Si el suelo no resiste nada y la carga sigue siendo la misma de transmisión de la estructura, necesito repartir mejor los esfuerzos. Por lo tanto, el área es mayor. Si el área es mayor, la diferencia en estos triaxiales está en la forma de cómo lo voy a ensayar.
El triaxial UU me está indicando que es no confinado, o, no consolidado, no drenado. O sea, lo voy a ensayar rápidamente. Puede ser un símil de compresión simple, con la diferencia que sí tiene un sigma 3, nada más. El otro triaxial es consolidado, drenado. Entonces, como el testigo está encerrado en una cámara de agua, al someterlo a presión, presiona al testigo. Está simulando la presión que tenía la muestra en el suelo en el lugar de donde la he traído. Y luego que está así confinada, lo voy a llevar a la rotura para ver cuánto resiste. En ese proceso, entonces, lo he confinado, lo estoy presionando y le estoy permitiendo el drenaje. Voy a abrir una válvula para que cada vez que presione como una esponja pueda salir el agua. En ese caso la presión de poros es cero, es un modelamiento. Hay situaciones, por ejemplo, en el cual es CU, o sea, va a ser confinado, pero no va a ser drenado. ¿En qué casos empleo eso? Cuando la rotura lo voy a llevar en un suelo que es más fino, que no drena tan fácilmente y se va a generar presión de poros cuando yo lo presione. Entonces tengo una gama de valores o métodos que tengo que buscar la analogía con la realidad. Bajo ese principio no me voy a equivocar en qué tipo de ensayo voy a hacer. El gran problema es llegar con mi muestra al laboratorio y no saber qué pedir y que le hagan lo que normalmente acostumbran a hacer. Eso sí es más grave, ¿no? Ahora, bueno, la forma como se diseña, uno al final aplica factores de seguridad y eso también es otro punto importante. Si ustedes se han dado cuenta en la revisión de estudios, determinan una capacidad última, ¿no?, de carga, que después para hallar la capacidad admisible la dividen entre un factor de seguridad. Ese factor de seguridad por lo general es 3. Pero de pronto ustedes se dan cuenta y hacen la división y aparece 4, 5, 7 y entonces le hace pensar que se ha reajustado simplemente porque el ingeniero dice, oye, no puede ser tan alto, hay que dividirlo entre más. Yo he encontrado valores divididos entre 7 sin ningún criterio, solamente para aproximar el resultado a lo que normalmente conversamos si es lo que se está usando. Es un problema eso en realidad, ¿no? Entonces, hay muchos detalles. Lo importante es, repito, hacer el símil con la realidad, ¿no? Sí. Bueno, en el caso del pilotaje, se supone para comenzar de que si yo voy a aplicar un pilotaje es porque no alcanzo la resistencia, la compensación o la estabilidad. Yo presenté una figura en la cual tenía la carga transmitida por la estructura y lo que sostiene el suelo. Cuando yo lo comparo, voy verificando que la carga transmitida es mayor que la que soporta el suelo. En los diseños de cimentaciones tengo la opción de ampliar la base para repartir mejor los esfuerzos. Pero puedo ir ampliando tantas veces que se junta con la zapata de la otra columna. Entonces opto por una losa de cimentación. Pero la losa de cimentación aún así no compensa, la carga sigue siendo mayor. Entonces cambio la alternativa, comienzo a iterar por profundidad. Pero voy profundizando, voy 5 metros, 6 metros y no logro encontrar ese equilibrio. Puedo llegar a 8 metros, 9 metros y es el momento de cambiar el tipo de cimentación. Es decir, voy a usar un pilotaje para ganar profundidad. Al cambiar el tipo de cimentación me está indicando que el suelo es de baja capacidad de soporte y además que es uniforme en profundidad. Si es uniforme en profundidad y de baja capacidad de soporte, está vinculado a los suelos más finos. Si está vinculado a los suelos más finos es porque hay materiales arcillosos. Si hay materiales arcillosos en la región, en nuestro país, está en altiplanicie o está en selva alta o selva baja. Entonces, en zonas donde tenemos suelos arcillosos, es muy probable que dependiendo del tipo de estructura que se coloque, requiera pilotaje. ¿Cómo hago los ensayos de laboratorio? Yo necesito conocer una muestra en cualquier profundidad, porque ya verifiqué que hay homogeneidad. ¿Qué es lo que necesito? Buscar tal vez un punto de apoyo para que el pilote trabaje por punta. Cuando yo incrusto y encuentro el lugar resistente, el pilote trabaja por punta. Pero si la gran potencia de arcilla
no encuentra el material resistente, la sumatoria de la fricción que tiene el pilote es la que se va a compensar con la carga transmitida. Entonces voy a necesitar parámetros de resistencia, puedo utilizar los ensayos triaxiales modelados para esa condición. Y me va a bastar tal vez uno, máximo 2 ensayos, no más, porque ya verifiqué que hay uniformidad, ¿no? Entonces, tenemos el gama de ensayos y de esa gama de ensayos hemos elegido aquellos que nos va a ser útil. Estamos orientando a encontrar cuáles son los ensayos de resistencia al esfuerzo cortante, porque son los que nos dan los parámetros de resistencia, cohesión y fricción. ¿De acuerdo? Entre el laboratorio tendríamos físicos, químicos y mecánicos, es lo que ustedes revisan en los estudios y tienen que estar. El contenido de sales solubles totales, el contenido de cloruros, el contenido de sulfatos, esa es la gama de químicos. Tiene que estar la granulometría, el límite líquido, el límite plástico, contenido de humedad y tal vez, si es necesario, la densidad. Pero cuando llegan a los ensayos de resistencia al esfuerzo cortante, le tienen que presentar en el anexo los resultados, por ejemplo, de corte directo o de ensayo triaxial. Si le presentaran un ensayo de compresión simple, deben verificar si la estructura lo amerita o no. Porque como le decía hace un momento, este ensayo no tiene confinamiento y por lo tanto me va a dar una zapata de mayor dimensión. Lo puedo hacer para una edificación que tiene 6 zapatas, porque ese diferencial no me demanda mucho dinero. Pero si es un centro comercial donde tengo 250 zapatas por diseñar, el diferencial de volumen es bastante elevado. Entonces tengo que cambiar el tipo de ensayo, hacerlo más riguroso, más exigente, y puede ser triaxial, porque me va a dar los verdaderos parámetros de resistencia, ¿no? Entonces estamos en el caso del ensayo mecánico. ¿Y qué es lo que necesito con ello? Si es un ensayo de resistencia al esfuerzo cortante, lo que necesito es saber cuánto soporta el suelo cuando yo le coloque la carga, ¿no? Y pueda experimentar algún tipo de deformación hasta que llegue a su límite. Claro, si yo coloco mis brazos o mis manos y tengo una carga y van colocándome ladrillos encima, pues mis brazos van soportando, pero va a llegar un momento donde la cantidad de ladrillos me va a hacer abrir las manos para que todo eso caiga. Ese límite es el corte del suelo. El suelo yo voy cargando con 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 16 pisos, y debe tener un límite con el cual yo llego al corte. En algunos casos, los suelos blandos, por ejemplo, me pueden reflejar un corte bastante rápido y bajo, pero habrá otras situaciones donde cortar un suelo va a ser difícil. El primero pudiera ser una arcilla, el segundo puede ser un conglomerado. Es tan alta la capacidad de soporte o la resistencia al corte que tienen estos suelos que puedo hacer una edificación más en la zona, por ejemplo, de San Isidro, Miraflores, donde ya hay edificios tan altos a la derecha y a la izquierda que con toda seguridad yo puedo hacer un edificio en el medio. Por supuesto que la exigencia del municipio no exime al propietario o al proyectista a hacer los estudios, pero sí es importante saber que a los costados hay edificaciones elevadas, porque ya le da un inicio, una luz de lo que puede soportar. No es lo mismo, por ejemplo, ir hacia la punta, pasar por Chucuito. El antiguo edificio, por ejemplo, de la Compañía Peruana de Vapores está piloteado, ¿no? Hay un caso especial, por ejemplo, ¿no? Pero si vamos hacia el otro lado, si vemos desde el mar la costa, pues vamos a ver que a medida que nos vamos hacia Chorrillos, los edificios son mucho más altos. Eso es sintomático. Usted va y lo primero que observa es el entorno, y si los edificios son elevados, seguramente que usted también puede hacer porque el suelo es resistente, ¿no?